Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi ishrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Assalamu alaikum. El tema de hoy es ¿qué es un pecado? El pecado se mide cuando en verdad soy un pecador. ¿Qué es pecado? El pecado tiene edad. Siempre en nuestro interrogante como creyentes he hecho esta pregunta: ¿qué es ser pecador? Hay libros que hablan del pecado, pecado grande y pequeño. Hay un libro muy leído llamado Kunaje Kabiré o Kunaje Sagiré. Nos hace pecadorzotes y pecadorcitos. Esto abre un debate y es definir claramente qué es un pecado para el Creador. Pecar será desobedecer. Es decir, cuando yo desobedezco, estoy cometiendo un pecado. ¿Realmente es eso? Talabulel farida la kulli muslim wa muslima. Buscar el conocimiento es obligación para todo musulmán y musulmana. Si yo no busco el conocimiento, ¿he pecado? Es una obligación buscar el conocimiento. Entonces, los que no estudian serán pecadores, ya que desobedecen a una orden divina ordenada por Dios a través del profeta Muhammad. Hermanos y hermanas, no toda desobediencia es pecado. Para una desobediencia, ser pecado, debo tener las siguientes pautas. Primero, ¿quién lo ordena? ¿Y a quién ordeno? ¿Qué efectos va a producir la orden para el que da o para el que la recibe? ¿A quién perjudicaré? ¿A mí o a una sociedad entera? Si yo veo una mujer en Irán sin hijab y veo otra sin hijab en Colombia, en Irán una mujer sin hijab es un pecado grande y en Colombia es un pecado pequeñito. Ver pornografía en el Líbano y ver pornografía, hermanos, en Cali y Buenaventura es un pecado pequeñito y en el Líbano es un pecado grande. Para los del Líbano es un pecado grande y para los de Colombia, Cali y Buenaventura es un pecado pequeñito. ¿Será que eso es así con Allah subhanahu wa ta'ala? El Ayatollah Burujerdi dice que llevarse una piedra o tapete de una mezquita o haram con intención de tabarruk, bendición, eso es pecado. El Ayatollah Khomeini rahmatullahi alayhi decía: agarrar una sandalia para hacer la ablución y la sandalia es de la esposa y no le pidió permiso, es pecado. El Ayatollah Bajjad dice que hacer una istijara con un tasbih ajeno es pecado. El pecado va más allá de la desobediencia. ¿Qué es un pecado entonces? El pecado es un sentimiento de culpa. Debe haber un responsable de su pecado, admitir que he pecado. Dios Altísimo en todas las culturas del mundo estableció en los corazones un sentimiento de culpa. Esto nos hace entender por qué el profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam decía que buscar el conocimiento es obligación para todo musulmán y musulmana. Ese sentimiento de culpa depende del conocimiento. ¿Qué es ese conocimiento? Saber, el alim. No es lo mismo el que sabe y el que no sabe, el ciego y el vidente. No puede existir cultura sin normas, y el que violenta las normas es un pecador, y debe haber una sanción por ser culpable. Si decimos pecado como desobediencia, se vuelve general el pecado, ya que el juicio se hace para toda la generación o creación. Si una persona me dice que yo paso por un semáforo rojo, el que está en rojo, y me dice el agente de tránsito: te pasaste el semáforo en rojo, yo tengo que admitir mi error, mi pecado. Pero si yo me paso por una carretera y me dice te has pasado, yo digo: pero es que aquí no hay semáforo, ¿por qué me va a culpar? Aquí no hay nada que diga rojo, verde y amarillo. Es un sentimiento de culpa y yo no soy culpable. Entonces entendemos por qué el Ayatollah Burujerdi vio el infierno, porque me preocupó ver llevarme una piedra de un haram. Eso es, cuando él ve que alguien se lleva una piedra, un haram, él se preocupa. Y también lo mencionado en el Corán, ciertamente que los que les temen a Dios son los sabios. Si en alguno de los casos me dicen en un libro
mi Padre Celestial que no me acerca un león. El día siguiente me acusa por haberme acercado al león y yo le respondo, Señor, yo no conocía el león, no sabía distinguir lo que era un león, lo que era un gato. El Ser Supremo ordenó, pero faltó algo que fue darle a conocer al ejecutor qué es realmente el león. Los sabios islámicos han escrito mucho en las leyes prácticas, en la filosofía, cuál es la culpa, la acción, la intención o ambas acciones e intención. Al fin en cuando fallo, cuando yo hago una intención o cuando yo hago la acción o las dos a la vez. El profeta Isa alayhi salam decía, si alguien ordena que traigas agua y respondes que sí y no la traigas, pero otro te dice que no y la trae y trae el agua, ¿quién ha cometido pecado? Si alguien te toma una copa de alcohol y después observa que se están riendo sus amigos porque se burlaron de él, lo que se tomó no era alcohol sino agua, ¿quién ha pecado? Él tomó agua pero quería tomar alcohol. Esta persona cuando se vuelve creyente y quiere arrepentirse, se recuerda ese pecado. Ay, yo iba a tomar una vez alcohol y lo que tomé fue agua. ¿Por qué se arrepiente si no tomó alcohol? Tomó agua. ¿Por qué se recuerda? Él no tomó alcohol, tomó agua. ¿Sí? Cuentan que un hombre musulmán está muy enojado porque lo engañaron dándole agua panela por ron. Ese sentimiento de culpa es que nos distingue entre los seres humanos. El sentimiento de culpa es que nos atrevemos a decir, no mire a esa mujer que para usted es pecado, hermano. Hermano, no haga esa acción porque para usted es pecado, usted sabe. Por eso es que el imán Khomeini, Rahmatullah alayhi, Ayatollah Buruyerdi y el Ayatollah Bayat, todos ellos y muchos otros más sabios, decían algo que para nosotros eran pecaditos, pero para ellos era el fuego eterno. Veían el fuego eterno. Era pecado grande. Es por su gran conocimiento. Realmente los que temen a Dios son los dotados de intelectos. Le preguntaron a uno de los imames, alayhimus salam, ¿ustedes cometen makruh, apto, aborrecible? Y respondió, no, jamás. Ya que para nosotros todo makruh desaconsejable es pecado. El conocimiento de los imames es makruh, se vuelve haram. El makruh para los imames se vuelve más haram, para los inmaculados se vuelve haram, porque ellos ven el makruh, ellos ven el haram. El pecado, si llega a ser un sentimiento de culpa, llega a ser cultura. Adán y Eva están conforme al Génesis cuando están desnudos y después les preguntaron, ¿por qué sienten vergüenza de estar desnudos? Entonces ya se sentían culpables. Es pecado. Cuando un indígena del Amazonas lo veas en Pampanilla, entonces ese indio indígena es un pecador. Es pecado entonces cuando una actriz de Hollywood se desnuda, entonces le puedes decir es pecadora. El pecado se mide por sentimiento de culpa. Ese sentimiento de culpa sí tiene grados y hay que estar atento. Bismillahirrahmanirrahim. Wala asrina al-insana lafi khusr illa alladhina amanu wa amilu salihati wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Assalamu alaikum. Wa alaikum assalam.